Buenas tardes a todos y bienvenidos. La intención de la misa en este día es por todos los niños que regresaron a clases, por Aníbal Navarro y por su salud, y por la salud también de Ed Gallardo, y por el eterno descanso de Teresa Tam Nguyen. Muy buenas tardes. Nuevamente sean bienvenidos a nuestra celebración de este 21º lunes del tiempo ordinario. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, para que durante esta semana que iniciamos, su presencia esté en cada una de nuestras actividades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hagamos nuestro pequeño examen de conciencia, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Confiando en su misericordia, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman,
Infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos, pero no llores ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara, ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente: ¿quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí: el Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto: voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios quien les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor encolerizado, rechazó a sus hijos e hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó Jesús, un joven, y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús:
¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ven a vender todos los que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y esos mandamientos son precisamente la alianza que Dios hizo con Moisés para que así este pueblo de Israel fuera tomado por Dios como su hijo y este pueblo tenía a Dios como su Dios. Cuando hay un pacto, cuando hay una alianza, ese pacto y esa alianza se deben de cumplir porque se hace voluntariamente. Y si hablamos de esos mandamientos de la ley de Dios, estamos hablando, primero que nada, tener a Dios sobre todas las cosas. Escuchábamos en esta primera del libro del profeta Ezequiel precisamente esta situación, dando a conocer o echando en cara de alguna manera Dios a este pueblo sobre su distanciamiento con Él y sobre el rompimiento de esa alianza, dejándolo a un lado para hacer sus propios dioses, es decir, para amar lo que tenían cerca de ellos de una manera física. Nos dice el libro del profeta Ezequiel, hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos. Y aquí le da el Señor esa declaración, podríamos llamarlo así, o esa advertencia del por qué le va a quitar a su mujer, porque la ha puesto sobre todas las cosas. Y vemos también en el Salmo, también muy fuerte, que habla sobre la infidelidad del pueblo para con Dios. Ayer, precisamente, hablábamos un poco en ese sentido cuando San Pablo habla a los romanos retando a sus hermanos judíos precisamente de la falta de cumplimiento del contrato o de la alianza que tenían como pueblo de Dios. Y como Dios había hecho ya maravillas en ellos, enviándoles a Jesús y sabiendo las obras maravillosas que Jesús había hecho y que ellos de alguna manera ya se habían convertido al cristianismo y que ahora lo estaban dejando a un lado por otras cosas, es decir, se habían rebelado contra Dios. Por eso San Pablo también les dice, les echa en cara esto, bueno, pues si ustedes se han rebelado contra Dios, me iré con los paganos. Como de alguna manera diciendo ustedes ya no lo necesitan, pues voy a anunciarle a los paganos
que acepten esa doctrina, se conviertan al Señor y reciban las gracias y las bendiciones y los regalos que Dios tiene para ustedes, que los han despreciado, para que ellos lo reciban y se enriquezcan de esa gracia. Ahora dice San Pablo, y ojalá que viendo a ustedes las maravillas que Dios hará con este pueblo pagano, a ver si resurgen de la muerte y vuelven al camino y se vuelven a salvar y a volver a recibir esas bendiciones. Pues bien, también aquí el profeta Ezequiel habla sobre eso. El Señor les echa en cara cómo van prefiriendo y cómo se van apoderando sentimentalmente de las cosas de ese mundo, como adorar y ver el templo adornado con joyas como si fuera para ellos el orgullo. Ya no era tanto lo que estaba en sí en el templo, en la alianza de Dios, sino el mismo templo que se embellecía de tal manera que ellos estaban enamorados de él. Bueno, pues a ti te digo, Ezequiel, que vas a hacer eso. Te arrebataré a tu mujer y no harás duelo. No comerás comida de duelo. Y así que seas tú de ejemplo para este pueblo. Destruiré su templo, en quien ven todo su Dios y toda su riqueza. Y tampoco harán duelo ni comerán comida de duelo. Mis hermanos, qué enseñanza sin duda grande para nosotros, para analizar también nuestra vida. ¿Dónde está nuestro corazón? Dicen que donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Y hay que preguntarnos también a nosotros, a distancia del profeta Ezequiel, y a lo largo de la distancia, tanto de San Pablo como el mismo Jesucristo, que miraba cómo rompían los mismos escribas, fariseos y doctores de la ley, la misma ley de Dios, por ver las cosas materiales como si fueran sus dioses al que hay que adorar y hay que contemplar. Entonces aquí el Señor también nos puede analizar a nosotros dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros ideales, dónde ponemos nuestra fe y en quién ponemos nuestra fe. Ayer veíamos una reflexión preciosa, unas lecturas maravillosas sobre ese contacto y ese compromiso y ese contrato con Dios. Vemos cómo aquella mujer cananea confirma una fe sólida hacia Jesús. Y hoy también el Señor nos ve y nos pide aquí en este joven. Este joven de buenos principios, con valores extraordinarios, que va y le pregunta a Jesús, de alguna manera su catequista, porque estaba escuchando su evangelización, y va y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida? ¿Por qué me llamas Maestro bueno? Si bueno solamente es Dios. Pero si quieres alcanzar la vida, cumple los mandamientos de Dios. Ayer esta mujer cananea, ¿verdad?, ve realmente la actitud del pueblo de Dios. Ella es pagana, es una cananea, pagana, sin derecho a las cosas de Dios, porque el mismo Jesucristo se lo resalta. Cuando los discípulos dicen: Maestro, haz caso a esta mujer que viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús hace como si no escuchara. Jesús ignora la petición de aquellos apóstoles. Si insisten: Señor, viene dando lata, ya nos hartó de tanto grito. Pero es que era persistente la mujer, como persistente tiene que ser también nuestra vida ante las peticiones en cualquier necesidad para con Dios.
Donde se reúnen 2 o 3 y piden algo en mi nombre, mi Padre Celestial se los concederá. Pero siempre y cuando exista una fe sólida, concreta y con una fidelidad y una lealtad y confianza en Dios. Entonces, cuando Jesús voltea y le dice: yo no he venido más que a la casa de Israel a reunir lo que se le ha perdido, de alguna manera. Es decir, no me interesan los gritos ni los problemas de esa mujer. Como para quedarse con los ojos cuadrados, ¿verdad? Señor, que te está viendo todo mundo, ¿qué van a decir de ti? El Señor los estaba retando, y estaba retando también hasta dónde llegaba la fe de aquella mujer. Y la mujer, cuando escucha esto, se postra ante Jesús y lo adora, lo reconoce como el Mesías, como el Salvador, como el profeta rico en obras y en misericordia. Es decir, aprovecha y cree en ese profeta. Pero ella analiza el ambiente en que se está desarrollando esa escena y dice, como que ya sabía la pregunta que le iba a hacer Jesús, o la razón por la cual no le hacía el milagro. Señor, ayúdame. Jesús, hijo de David, ayúdame. Tengo a mi hija enferma, poseída por un demonio, sánala. Y la respuesta de Jesús no es nada favorable, nada buena, nada educada. No es bueno darle la comida de los hijos a los perritos. Yo les decía ayer que San Mateo, ¿verdad?, utiliza esta palabra suave, pero en el texto original no dice perritos, dice perros. Y la palabra perros, hijos míos, es algo fuerte. Es decir, el pueblo judío siempre se ha creído el pueblo pues elegido por Dios, los niños de Dios. Los demás, los paganos, los extranjeros, como decía el profeta Isaías, pues nos adherimos a Él porque sentimos que tenemos hambre de Él, y nos recibe y nos ama y nos extiende los brazos y nos acepta también como su pueblo. Porque es universal Jesús. Porque es universal Dios. Y aquella mujer, es cierto, Señor. Es cierto que son la comida para los hijos, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aquí este pueblo no te está recibiendo, ni acepta, ni vive lo que tú le das. Tú eres un hombre rico en obras, en acciones, en palabras, y nosotros, yo la pagana quizás, los que no somos de ese pueblo, queremos aprovechar lo que ellos están tirando. En otras palabras, todo ese mensaje quizás le hizo sentir a Jesús con eso. ¿Es cierto? Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí le dio una respuesta a Jesús, justo como a Él le gusta cuando alguien confía en Él. Mujer, qué fe tan grande tienes, que suceda lo que has creído. Y en ese momento quedó curada su hija. Hijos míos, estamos hablando de una fe que se alcanza por la visión de ver las obras y el espíritu que se abre a la gracia de Dios. Y vemos en este joven del Evangelio de hoy, precisamente un joven con principios, por supuesto que me imagino que venía de un hogar amante de Dios, un hombre con una educación espiritual extraordinaria, en un hogar donde se le dieron a vivir
los mandamientos. Por eso, cuando le dice a Jesús, ¿qué debo de hacer? Pues cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Porque los que yo me sé, que son estos, yo ya los conozco y los he vivido desde muy joven, desde muy niño. Y por lo tanto, eso significa que se vivió una alianza, un pacto. Yo les hacía ayer resaltar cómo es necesario que nosotros también, los compromisos que hacemos con Dios, son alianzas divinas, no son pactos humanos. Por eso decía el profeta Isaías, no profanar el sábado, para que tú cuando vayamos a tu casa nos lleves a participar de tus cielos. El cumplir tus mandamientos es ir a tu casa y llenarnos de tus gracias. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la alianza que nosotros hacemos con Dios? Una alianza de conveniencia, una alianza por costumbre, una alianza por tradición, o porque así se vive en casa. Hacemos alianzas constantes con Dios por medio de los sacramentos, pero ninguna de ellas las llevamos a plenitud. Resaltaba yo mucho, una de ellas es el bautismo. Yo cuando bautizo a mis hijos, cuando yo bautizo a mi familia, me estoy comprometiendo delante de Dios el día de su bautismo a educarlos en la fe. Y el sacerdote bien claro me dice, papás, ustedes que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe y en la ley de Dios y de su iglesia. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esta obligación? Sí, nos comprometemos. Por lo tanto, aquel niño, decía yo, es un niño todavía extranjero, un niño pagano, que es bienvenido a la gran familia de los hijos de Dios, que se adhiere a la familia de Dios, y que a partir de ese bautismo, el niño ya tiene compromisos con su iglesia. Y como él todavía no está consciente de ese compromiso, por eso los papás hacen un juramento de tener a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué hacemos? Apenas se termina la ceremonia y ya nos olvidamos de Dios. Ya quitamos a Dios en ese primer lugar que le dimos por un segundo. Ya nuestra vida va a continuar igual de fiesta, parranda y lo que sigue. Aquel niño tenía ya obligaciones para el domingo y sus padres se comprometieron, y cuando yo me comprometí en mi juramento con Dios de educarlo en la fe, era cumplir sus mandamientos. Por eso Jesús le dice a aquel joven, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no mentirás, no dirás falso testimonio, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se fijaron, Jesús nunca le mencionó a él los 3 primeros mandamientos. ¿Por qué no se los nombró? Porque ya se suponía que él los servía y los amaba. Porque él le dice, es que yo ya desde pequeño los he vivido. Eso significa que vienes de un hogar donde se ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces aquel niño vivía en una formación cristiana en un hogar perfecto, en un verdadero hogar judío donde se amaba a Dios. Lo malo es que a lo mejor sus padres no le enseñaron el saberse desprender de las cosas de ese mundo y no tenerlas como su Dios. Por eso aquel joven se voltea triste y se va triste, porque le piden que renuncie a sus riquezas. Entonces, mis hermanos, nosotros también somos personas sin compromiso. Somos personas
que decimos estar con Dios, pero tenemos a dioses superiores al mismo Dios. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos regala los bienes materiales para que disfrutemos de ellos, no para que ellos se posesionen de nosotros y nos hagan esclavos de verlos como nuestro Dios. Por eso el Señor a Ezequiel le dice eso: te voy a quitar a tu esposa porque para ti es lo máximo, y a este pueblo le quitaré su templo y lo profanaré porque lo ven solamente como un lujo, pero no ven lo que hay dentro, que es la alianza de Dios, que es Dios mismo quien debe ser adorado en todo momento. Entonces, mis hermanos, ¿hasta dónde está nuestro compromiso con Dios, nuestra alianza con Dios? Y hasta dónde enseñamos a los hijos a amar a Dios desde pequeños. El compromiso del bautismo, como les decía hace un momento, pues solamente es accidental, un accidental de compromiso social, un bautismo ritual, pero no un sacramento de vida. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo elegido, como diría el mismo San Pablo a los romanos, a ver si así le pico el orgullo a los de mi raza, anunciándoles a los paganos que Dios es rico en misericordia y que quien es fiel a Él está lleno de bendiciones. Pues aquí tenemos una enseñanza, hijos míos, cómo el Señor nos invita para ser perfectos, no solamente el cumplimiento de los mandamientos, sino hacer de nuestra vida un santuario de gracia y santidad en la que Dios viva en nosotros y que nosotros demos testimonio de vida de Dios hacia nuestros hermanos. Pues vamos a pedirle al Señor que tomemos conciencia de nuestra fe, que es una fe que tiene que ir acompañada, sin duda, de confianza en Dios. Así como esta cananea le confirma que ella cree en Él, que ella espera en Él y que sabe que su amor tan grande y misericordioso la puede beneficiar. Entonces también nosotros pongámonos con una fe firme y segura y una confianza en Dios. Así sea. Hermanos, nos hemos reunido aquí para conmemorar el misterio de nuestra redención. Roguemos, por tanto, a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida, diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda pueda cumplir fielmente su propósito, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por la paz de los pueblos, para que sin ninguna perturbación puedan servirte en libertad de espíritu, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios nos deja y de favorecernos, que merezcamos alcanzar los alternos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Hoy también pedimos por todos los niños que regresaron a clase y pedimos por la salud de Aníbal Navarro y de Ed Gallardo. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración.
También pedimos por nuestros fieles difuntos, especialmente por Teresa Tam Nguyen. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pidió bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para la fiel de tu santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos dices, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan grande y misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo: Santo, Santo, en el cielo, Santo es
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, por todos nuestros niños del condado, para que al regresar hoy a clases, les abras su entendimiento y su inteligencia, alcanzando la salud y la plenitud de la sabiduría. Por la salud de Aníbal Navarro, Ed Gallardo, y por el eterno descanso de Teresa Tan Guinea, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas en Cristo, démonos un signo de paz. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Antes de hacer nuestra oración final, quisiera poner de manifiesto un poquito el tomar conciencia de lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. No estamos recibiendo un pedazo de pan. Y cuando recibimos el cuerpo de Cristo, debemos de tener conciencia de quién estamos recibiendo, que merece toda la admiración, adoración y respeto a ese pedacito que se nos está dando, en donde está toda la persona de Jesucristo. No estamos conscientes, hijos. Ya lo tomamos o lo hemos estado tomando como si fuera un pedazo de pan. Y no le damos la importancia que tiene, la adoración que tenemos que hacer. Por eso yo los invito, los exhorto, de verdad que cuando vengan a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo, tengan toda la delicadeza, el cuidado, el respeto para recibir al mismo Jesucristo. El sacerdote o el diácono, el ministro dice el cuerpo de Cristo. Yo lo debo de recibir como el cuerpo de Cristo, no como un pedazo de pan que se me está dando. Y está sucediendo mucho que se les cae al piso y vuelve a caerse y lo van arrastrando con los pies. ¿Qué pasa? O sea, yo le pregunto a esas personas, ¿no te estás dando cuenta que estás jugando, paseando con el cuerpo de Cristo? O sea, ¿hasta dónde se me cayó una vez y yo lo que haría era hincarme y tomarlo todavía con mucho cuidado y reservar ese lugar para que ya nadie lo pise, mientras no sea bendecido el lugar? Y lo agarramos como si nada y se cayó otra vez y ahí lo llevo en el piso. Me pregunto ¿qué significó para ti ese pedazo de pan que ya es el cuerpo total de Cristo? Entonces yo les voy a pedir de favor que en las siguientes celebraciones que ustedes vayan a comulgar tengan todo el debido cuidado, delicadeza, adoración y respeto a lo que están recibiendo. Me voy a quitar la máscara, el cubrebocas con mucho cuidado, porque a quien llevo es a Jesucristo a llevar a mi boca. Que no se me vaya a caer, que no vaya a cometer alguna imprudencia con el cuerpo de Cristo. Entonces es muy delicado el tirarlo y volverlo a tirar y volverlo a tirar. ¿Por qué? Porque no me estoy dando cuenta a quién estoy tirando ni qué estoy haciendo. Y eso es muy delicado. Entonces yo los invito de todo corazón, con todo el respeto, a tener mucho cuidado con la Eucaristía y cómo la recibo, con qué respeto y qué significa para mí. Si no significa más que un pedazo de pan, no la recibas, no te condenes. Porque ahí donde no crees tú, ahí está el cuerpo de Cristo. Oremos. Oremos. Unidos a Cristo por ese sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, servir y amar al Señor. Demos gracias a Dios.
Que pasen muy bonita tarde de lunes y que tengan un excelente inicio de semana. Dios los bendiga siempre. Es vida.